artículo 79 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, pasamos ahora a la segunda lectura, discusión y aprobación en su caso del dictamen respecto de la iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforma la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia para el Estado de Zacatecas, que presenta la Comisión de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres. Con su permiso, presidente. Adelante, Con diputada. fundamento en lo establecido por el artículo 95 de nuestro reglamento general, solicito me autorice dar a conocer una síntesis del dictamen de la Comisión de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres respecto a las iniciativas con proyecto de decreto por las que se reforma la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Zacatecas, toda vez de que se encuentra publicada en la Gaceta. Adelante, diputada. A la Comisión de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres le fueron turnadas para su estudio y dictamen las siguientes iniciativas con proyecto de decreto por las que se reforma la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Zacatecas. En sesión ordinaria del 17 de septiembre del 2024 se dio lectura a la iniciativa con proyecto de decreto mediante la cual se reforma el artículo 9, fracción 4 y el artículo 11 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Zacatecas, presentada por la diputada Guadalupe Isadora Santibáñez Ríos. Asimismo, en sesión ordinaria del Pleno correspondiente al día 22 de octubre del 2024, se dio lectura a la iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforma y adicionan diversas disposiciones a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en el Estado, presentado por la diputada Georgia Fernanda Miranda Herrera, integrante de esta Soberanía Popular. Adicional a las anteriores, en sesión ordinaria del Pleno correspondiente al 22 de octubre del 2024, se dio lectura a la iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforma el artículo 14 quer de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Zacatecas, presentada por la diputada Mariel Villalpando Aro, diputado Saúl de Jesús Cordero Becerril, José Luis González Orozco y Manuel Esquivel Hurtado, integrantes de esta Soberanía Popular. Por último, en sesión ordinaria del Pleno correspondiente al día 4 de marzo del 2025, se dio lectura a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma los artículos 81 y 82 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Zacatecas, por el diputado Santos Antonio González Huerta, integrante de esta Soberanía Popular. Vistos y estudiados que fueron los documentos en cita, con fundamento en el artículo 65 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas, esta comisión acordó acumular en el presente dictamen que se sometemos a consideración del Pleno estas iniciativas, toda vez de que se propone la modificación del ordenamiento jurídico. De acuerdo con los siguientes considerandos. Primero, esta comisión es competente para estudiar la iniciativa referencia a fin de emitir el presente dictamen de conformidad con lo dispuesto en los artículos 130, 131, fracción 26, 132 y 159, fracción 1 y 5 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas. Segundo, violencias contra las mujeres. El artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone: en los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los del Estado mexicano sea parte, así como las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Queda prohibida toda la discriminación motivada por origen étnico o nacionalidad, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones y las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. En tal contexto, el Estado mexicano ha celebrado diversos tratados internacionales con el fin de seguir ampliando y reconociendo y protegiendo los derechos de las mujeres y erradicar la violencia contra ellas. En este sentido, México, como parte de los estados de la Organización de Estados Americanos, la OEA, optó por la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia en contra de las mujeres, firmada en Belém do Pará, Brasil, el 9 de junio de 1994, en la Asamblea General de Organizaciones de los Estados Americanos, instrumento internacional que entró en vigor el 3 de mayo de 1995 y ha sido ratificado por 32 estados. Dicho tratado tiene en su artículo 1 la violencia contra las mujeres de la siguiente manera: para los efectos de la Convención
entenderse por violencia contra las mujeres cualquier acción o conducta basada en su género que cause muerte, daño, sufrimiento físico, sexual, psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado. De igual manera, en el artículo 2 se menciona lo siguiente: se entenderá por violencia contra la mujer que incluya la violencia física, sexual, psicológica. Inciso A, que tenga lugar dentro de la familia o unidad doméstica o en cualquier otra relación interpersonal, ya sea que el agresor comparta o haya compartido el mismo domicilio que la mujer y que comprenda, entre otros, violación, maltrato o abuso sexual. Inciso B, que tenga lugar en la comunidad y sea perpetuada por cualquier persona y que comprenda, entre otros, violación, abuso sexual, tortura, trata de persona, prostitución forzada, secuestro y acoso sexual en el lugar del trabajo, así como en instituciones educativas, establecimientos de salud o cualquier otro lugar. Inciso C, que sea perpetuada o tolerada por el Estado o sus agentes donde quiera que ocurra. Y en el presente dictamen, las iniciativas que se analizan proponen modificar los tipos y modalidades de violencia, entre ellas la violencia económica, reconocida como una forma de violencia de género y ha sido integrada en el marco legal mexicano, incluyendo fallos judiciales y jurisprudencia. Violencia económica. La violencia económica es una forma de violencia que incluye el control y la limitación de recursos económicos, impidiendo que una persona acceda o administre sus propios bienes o participe en la economía. En México, esta forma de violencia está reconocida en el marco de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia, donde se define como un tipo de violencia que afecta principalmente a las mujeres. Por su parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que la violencia económica, en su manifestación de desigualdad de poder y recursos entre hombres y mujeres, y ha enfatizado que la protección contra este tipo de violencia debe de ser robusta para garantizar la igualdad sustantiva entre los géneros. Interpretación que está alineada a la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la CEDAW, ratificada por México. En este sentido, se han emitido diversos criterios en los que se estima que la negativa a proporcionar pensiones alimenticias o su incumplimiento también puede ser considerada como un acto de violencia económica. Lo anterior es especialmente relevante en casos de separación o divorcio, donde el cónyuge que no provee el sustento económico necesario está privando al otro de una vida digna y de los recursos suficientes para sufragar sus necesidades básicas. En cuanto a la jurisprudencia, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y algunos tribunales colegiados han emitido criterios relevantes sobre violencia económica, especialmente cuando se vincula a temas de derechos humanos, igualdad de género y acceso a la justicia. En resumen, la violencia económica y la violencia financiera, como subcategorías de la misma, tiene como finalidad controlar el acceso de recursos financieros y económicos de las mujeres por parte de la persona agresora, obstaculizando su pleno desarrollo y por ello la importancia de hacer visible a través del marco normativo este tipo de violencia para que pueda ser sancionada y erradicada, garantizando la protección a las víctimas y su acceso a la justicia. Violencia a la comunidad. Las mujeres han experimentado una diversidad de violencias y discriminación en todos los ámbitos de su vida. La encuesta nacional sobre la dinámica de los hogares 2021 estima que en el estado de Zacatecas 59.3% de las mujeres de 15 años o más experimentaron algún tipo de violencia psicológica, física, sexual, económica o patrimonial a lo largo de la vida, 37.9% en el último año de la realización de la encuesta. Se estima que en el estado de Zacatecas 28.7% de la población de mujeres de 15 años y más han vivido situación de violencia sexual en el ámbito comunitario a lo largo de la vida. Estos datos demuestran que la violencia contra las mujeres no siempre sucede en el entorno familiar y que los agresores pueden ser personas con las que no existe relación alguna, pero en cualquier supuesto persiste la creencia de que los hombres tienen el poder sobre los cuerpos ajenos y el derecho de hacer con ellos lo que deseen, situación a la que la mujer como objeto sexual a través de la humillación, el miedo y la intimidación y no como sujeta de derechos. El espacio público no es un lugar seguro mientras no se erradiquen las conductas que violentan, discriminan y ponen en riesgo la vida y la integridad de las mujeres. Actividades tan cotidianas como trasladarse en transporte público, caminar solas por alguna vialidad, son consideradas situaciones en riesgo, puesto que
puede ser víctima de acoso, robo, desaparición forzada, secuestro, fuego cruzado y de innumerables hechos que pueden derivar incluso en la muerte. En este sentido, esta comisión dictaminadora considera que se debe de implementar acciones desde todos los espacios de responsabilidad para contener la violencia en contra de las mujeres, tanto en espacios públicos como privados, pues impide el goce de sus derechos y libertades en igualdad. Violencia gineco-obstétrica. La violencia gineco-obstétrica contra las mujeres, como ya se ha dicho en múltiples ocasiones y se presentan en todos los espacios. Esto se debe a que vivimos en un sistema social en que los hombres tienen el poder y la autoridad sobre las mujeres y las niñas y los niños. Por eso es importante que se visibilicen y se nombren todos los tipos de violencia y sus modalidades. Una mujer puede ser víctima de un tipo de violencia y de varios tipos de violencia al mismo tiempo y en diversas modalidades, es decir, en la familia, en el trabajo, en el espacio público, en el ámbito político, etcétera. Pero hay una modalidad que no puede haber otra víctima que no sea una mujer, y eso es porque atiende a los factores biológicos exclusivos del sexo mujer, como es gestar, y esta violencia es conocida como violencia obstétrica, que se presenta al momento del acceso a la atención médica. Al respecto, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, suscrita por México en 1980, en vigor el 3 de septiembre de 1981, dice lo siguiente, artículo 12, los estados partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la esfera de atención médica a fin de asegurar en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres el acceso a servicios de atención médica, inclusive los que se refiere a la planificación familiar. Inciso 2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 1 supra, los estados partes garantizarán de la mujer servicios apropiados para la relación con el embarazo, el parto y el periodo posterior al parto, proporcionando servicios gratuitos cuando fuere necesario y le asegurarán una nutrición adecuada durante el embarazo y la lactancia. La violencia contra las mujeres en el ámbito médico no se limita a la que se vive durante, después y en el parto. Las mujeres se les violenta en revisiones ginecológicas, se les niega servicios, se oculta información en cuanto a métodos anticonceptivos y planificación familiar, se dirigen a ellas con términos misóginos y discriminatorios y diversas conductas que victimizan y revictimizan a las mujeres por el simple hecho de serlo. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió el amparo en revisión 1064/2019 de que la violencia obstétrica durante el embarazo, parto y posparto, como ser juzgada, atemorizada o lastimada entre los lugares donde se presentan los servicios médicos, constituye la violencia género. Además, determinó que esterilizar a una mujer sin su consentimiento informado es una forma de tortura. Para maternizar la igualdad sustantiva se tiene que dejar de normalizar conductas que aparentemente no tienen la intención de violentar, pero que finalmente lo hacen. Virtud a ello, este colectivo dictaminador está comprometido con la adopción de medidas legislativas adecuadas y con las sanciones correspondientes, donde se prohíba cualquier tipo de discriminación contra la mujer, conforme a lo dispuesto en la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer antes citada, la Ley para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Zacatecas, vigente en su título cuarto, contiene las acciones para la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres, de protección y asistencia a sus víctimas y de atención a las personas agresoras. Entre las referencias y acciones destaca el capítulo segundo, la alerta de violencia de género, objetivo, procedencia y su procedimiento en el capítulo cuarto, lo relacionado con órdenes de protección que podrán ser de emergencia, preventivas y de naturaleza civil. Asimismo, se encuentra lo concerniente a los refugios para la atención de víctimas de violencia y la reeducación de personas agresoras. Los órdenes de protección son un mecanismo efectivo para salvaguardar la integridad y la vida de las mujeres víctimas. Sin embargo, no hay una base de datos que concentre la información respecto a su emisión por la autoridad competente, que conoce los hechos que impliquen violencia contra las mujeres. De acuerdo con lo anterior, la finalidad de tal registro sería contar con una base de datos de los órdenes de protección y de las personas sujetas a ellas, para tal efecto de que haya un seguimiento hasta que la vida de la
hasta que la víctima de la violencia deje de estar expuesta al riesgo. Es fundamental que exista mayor difusión a este tipo de mecanismos de prevención de la violencia contra las mujeres y sensibilizar a las personas servidoras públicas respecto a la importancia de su emisión. Otro mecanismo para la protección de la vida y la integridad de las mujeres víctimas de violencia son los refugios, espacios seguros, secretos, temporales y terapéuticos, en donde se brinda a las mujeres víctimas de violencia, a sus hijas e hijos, hospedaje, alimentación, vestido y calzado, además de protección y custodia. En este sentido, se coincide con el diputado promovente en que de forma adicional a lo mencionado respecto a los servicios de refugio, también se garantice que las niñas y niños que se encuentran en tales espacios reciban educación. Tercero, modificaciones a la iniciativa. Este colectivo dictaminador coincide en lo fundamental con las iniciativas en materia de presente dictamen. Sin embargo, estima pertinente efectuar diversas modificaciones de forma con la finalidad de que haya una correcta aplicación por parte de las autoridades. Es decir, las adecuaciones no impactan el fondo de las propuestas. En la iniciativa presentada por la diputada Fernanda Miranda respecto a adicionar un artículo 13 bis denominado acoso sexual en espacios públicos, se considera más adecuado modificar la redacción del artículo 9, fracción 3, párrafo cuarto, relativo al acoso sexual, en donde se adiciona que tal conducta puede acaecer en espacios públicos. Además, se reforma el artículo 13 relativo a la violencia en la comunidad, toda vez de que el acoso sexual es un tipo de violencia que sucede en la modalidad de violencia en la comunidad. Virtud a ello, se modifica dicho numeral para precisar que la conducta se actualiza aun cuando no exista una relación entre la víctima y el agresor. Asimismo, en la referida iniciativa se propone reformar el artículo 16 relativo al Sistema Nacional para prevenir, atender y sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Sin embargo, por ser un mecanismo establecido en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la legislatura no tiene competencia para darle atribuciones. Con independencia de lo anterior, este colectivo dictaminador consideró importante las propuestas de la promovente, por lo que se adoptó en el artículo 40 relativo a las atribuciones que tiene la Secretaría de las Mujeres, en su calidad de secretaria técnica del Sistema Estatal para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, con la finalidad de que se establezca un banco de datos sobre las órdenes de protección y de las personas sujetas a ellas, así como el diseño de políticas públicas dirigidas al desarrollo de espacios y transportes públicos libres de todo tipo de violencia contra las mujeres, las adolescentes y las niñas. Respecto a las modificaciones de la iniciativa de la diputada Guadalupe Isadora Santibáñez Ríos, en lo que concierne a la reforma al artículo 9, fracción 4, al tipo de violencia económica, se hace una referencia específica en la subcategoría de violencia financiera, con el fin de clarificar que la violencia económica tiene más que una forma de perpetuarse y la necesidad de visibilizarla. Finalmente, en cuanto a la reforma al artículo 11, se considera que se trata de un tema que debe de ser materia de una reforma al Código Penal para el Estado de Zacatecas, por lo que este dictamen no aborda su contenido. Esta comisión considera que las iniciativas que se dictaminan constituyen un avance con respecto a los derechos de las mujeres, porque al visibilizar los distintos tipos de violencia se previene, protege y garantiza el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. Cuarto, impacto presupuestal. La iniciativa, materia del presente dictamen, no tiene impacto presupuestal, toda vez que el contenido de la reforma hace referencia a la visibilización de las violencias contra las mujeres en la legislación local, además de que no se propone la creación de nuevas estructuras administrativas y tampoco la contratación de personal. Quinto, impacto de estructura orgánica y ocupacional. Por los alcances de la iniciativa en estudio y su objeto, puede entenderse que aprobarse no implica la creación de unidad u órgano administrativo alguno, tampoco la necesidad de aumentar plazas laborales. Por tanto, se puede prescindir de una estimación de estructura orgánica y ocupacional. Sexto, impacto regulatorio. Tomando en cuenta que la presente modificación solo tiene el fin de armonizar la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia para el Estado de Zacatecas a lo previsto con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, con el objetivo de visibilizar las violencias contra las mujeres, se omite expedir el referido análisis de impacto regulatorio. De acuerdo con lo antes expresado, estimamos pertinente someter el presente dictamen en sentido positivo a la consideración del Pleno en los términos señalados. Por lo expuesto, fundado y conforme
conforme a lo dispone los artículos 130, 132, fracción 4 y 5 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas, 107 de nuestro Reglamento General y demás disposiciones relativas y aplicables, quienes integramos la Comisión de Igualdad Sustantiva de Mujeres y Hombres de esta honorable 65ª Legislatura del Estado, nos permitimos someter a la consideración del Pleno el siguiente dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Zacatecas en los términos siguientes. Artículo único. Se reforma la fracción 10, 11 y se adiciona una fracción 12 al artículo 3 y se adiciona una fracción 3 bis al artículo 7. Se reforma el párrafo tercero de la fracción 3 y se reforma la fracción 4 del artículo 9. Se reforma el artículo 13, se reforma el artículo 14 cuáter y se adiciona las fracciones 14, se reforma las fracciones 4 y 5 y se adiciona una fracción 6. Asimismo, al artículo 40, apartado B, se reforman las fracciones 12, 13 y se adiciona la fracción 14 al artículo 46 y se reforman los artículos 81, 82 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Zacatecas para quedar como sigue. Artículo 3. Los objetivos de la presente ley son: artículo 10, establecer bases de coordinación, colaboración y concurrencia entre las autoridades estatales y municipales, en su caso federales, así como que con los sectores sociales, académicos, privados y los medios de comunicación para cumplir con el objetivo de esta ley. 11, promover reformas legales, institucionales y administrativas para garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. 12, implementar acciones, planes y programas para garantizar la seguridad de las mujeres en los espacios públicos. Artículo 7. Y nos vamos precisamente al 3 bis, espacio público, áreas, espacios abiertos o predios de los asentamientos humanos destinados al uso, disfrute o aprovechamiento colectivo de acceso generalizado y libre de tránsito. También se considera espacios públicos el transporte público. En cuanto al tema del artículo 9, podemos encontrar en la violencia sexual, que sería la tercera, que agregamos las palabras en espacios públicos y privados para quedar como sigue. El acoso sexual es la forma de violencia en el que, si bien no existe la subordinación, hay un ejercicio abusivo de poder por parte de la persona agresora que conlleva a un estado de indefensión y de riesgo para la víctima, independientemente de que se realice un acto o varios eventos. Se manifiestan en cualquier comportamiento verbal o físico de naturaleza sexual, intimidatorio u ofensivo que degrade, dañe o atente contra el cuerpo o la sexualidad de la víctima en espacios públicos o privados. Y nos pasamos a el número 4, violencia económica. Es cualquier acto o omisiones realizados por las personas agresoras que impidan el empoderamiento y desarrollo económico de las mujeres. Se puede manifestar a través de limitaciones al ingreso o la disponibilidad de las percepciones económicas y el control de las mismas. El incumplimiento de las responsabilidades alimentarias, exclusión y discriminación de la toma de decisiones financieras o de la disposición de los recursos compartidos sin voluntad de la víctima. La violencia financiera es una forma de violencia económica mediante la cual una persona restringe, controla o manipula el acceso de las finanzas para coaccionar la vida y así mantener el poder y el dominio en la relación. Se entenderá asimismo como violencia económica la percepción de un salario menor por igual trabajo dentro de un mismo centro laboral. Artículo 13. La violencia en la comunidad. La violencia en la comunidad en cualquier acto o omisión aislado o recurrente, individual o colectivo, de agresión o discriminación dirigido a dominar, controlar, limitar, humillar, acosar, excluir, degradar, dañar o atentar de manera física, verbal, psicológica o sexual de las mujeres sin que sin que medie relación alguna con la persona agresora, se puede manifestar a través de una conducta física o verbal no consentida ejercida sobre una o varias personas en la vía pública, calle, transporte público, áreas públicas que la gente utilice, entre otros para el traslado, paseo, trámites de esparcimiento, descanso o estancia transitoria o en general cualquier espacio público.
En cuanto al tema de la violencia obstétrica, artículo 14 quater, es toda acción o omisión por parte del personal médico y de salud que dañe, lastime, denigre o cause la muerte de la mujer durante consultas o prácticas ginecológicas y obstétricas en el embarazo, parto o sobreparto, así como la negligencia de su atención médica que se exprese en malos tratos, en un abuso de medicalización o patologización de los procesos naturales considerados como tales de manera enunciativa, más no limitativa a las siguientes. Número 1, la omisión de la atención oportuna y eficaz de las emergencias obstétricas. 2, acelerar el proceso natural del parto de bajo riesgo mediante el uso de técnicas que aceleren el nacimiento sin el consentimiento expreso de la madre. 3, realizar el parto vía cesárea existiendo condiciones para el parto natural. Cuando no exista solicitud expresa de la madre que deberá contener invariablemente el consentimiento informado. Número 4, atender emergencias obstétricas sin el debido cuidado e información amplia y veraz de la mujer. Número 5, negarse a atender cualquier emergencia de esta materia, se trate de una mujer derechohabiente o no de los servicios del sector público. 6, no proporcionar información sobre la anticoncepción de manera individual y veraz de la mujer. 7, omitir información sobre los padecimientos médicos, de su etiología y tratamiento. 8, dirigirse a las mujeres en diminutivo, que no se relacione directamente con su nombre o haciendo alusión a su calidad de madre, independientemente de que lo sea o no. 9, no proporcionar los servicios médicos con perspectiva de género, ignorando la autonomía reproductiva individualmente e independencia de las mujeres. 10, la esterilización forzada o colocar dispositivos intrauterinos durante el parto sin que medie el consentimiento voluntario, expreso e informado de la mujer. 11, permitir que otras personas tomen la decisión respecto a sus derechos sexuales y reproductivos. 12, usar el parto como recurso didáctico, formativo o practicante. 13, la estigmatización, los estereotipos o las etiquetas negativas. Y número 14, obstaculizar sin causa médica justificada el apego precoz de la niña o niño con su madre, negándole la posibilidad de cargarlo y amamantarlo inmediatamente después de nacer. Atribuciones de la Secretaría, artículo 40, son atribuciones de la Secretaría y nos iríamos hasta el inciso B en su fracción sería la sexta, el establecimiento de un banco de datos sobre las órdenes de protección y de las personas sujetas a ella. Número 7, el diseño de políticas públicas dirigidas al desarrollo de espacios y transportes públicos libres de violencia contra las mujeres, las adolescentes y las niñas. Atribuciones de los municipios, nos vamos al artículo 46, nos vamos prácticamente a la fracción 13, promover espacios y transportes públicos libres de violencia contra las mujeres, las adolescentes y las niñas. Artículo 14, las demás previstas en esta ley y las disposiciones aplicables. Naturaleza, artículo 81. Aquí en este artículo 81, como ya lo mencionábamos en la exposición del análisis de estas iniciativas, se adiciona a este artículo la palabra educación para quedar como sigue. Los refugios son espacios seguros, secretos, temporales y terapéuticos en donde se brinda a las mujeres víctimas de violencia y a sus hijas e hijos hospedaje, educación, alimentación, vestido y calzado, además de protección y custodia. Y en el artículo 82, relativo al personal, los refugios deberán contener con el personal debidamente capacitado y especializado para proporcionar los servicios de protección, educación y atención a las víctimas. Artículos transitorios. En el segundo transitorio, en el párrafo segundo, dice, así lo dictaminaron y firmaron los diputados y el diputado integrante de la Comisión de Igualdad Sustantiva, pues el presente decreto, artículos transitorios nuevamente. Primero, el presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial, órgano del Gobierno del Estado de Zacatecas. Segundo, se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al presente decreto. Así lo dictaminaron y firmaron las diputadas y el diputado integrante de la Comisión de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres de la Honorable 65ª Legislatura a los 25 días del mes de marzo del año 2025. Atentamente, Honorable
Legislatura del Estado de Zacatecas, Comisión de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres. Y aquí mencionamos a los integrantes, a las integrantes y el integrante, diputada Georgia Fernanda Miranda Herrera, secretaria, diputada Ana María Romo Fonseca, secretaria, diputada Imelda Mauricio Esparza, secretaria, diputado Roberto Lamas Alvarado, secretario, y su servidora Renata Ávila. ¿Sería cuánto, diputado presidente? Muchas gracias, diputada. Por lo anterior y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 81, 82, 83 de la Ley Orgánica y 123 del Reglamento General del Poder Legislativo, se somete a su discusión en lo general el dictamen referido. Las diputadas y diputados que deseen intervenir, sírvanse a registrarse ante esta mesa directiva señalando